Diputada, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Buenas noches. En primera instancia, diputada, ¿qué responden a este señalamiento que hacía el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dice no estar satisfecho con los pocos cambios que se le hicieron al dictamen que crea la Guardia Nacional. Pues también decir que yo no me encuentro satisfecha de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, porque me parece que sí debimos de haber atendido las diferentes voces de los grupos de derechos humanos que estuvieron en las audiencias y que nos señalaron los riesgos que implica hacer una policía militarizada. Y por eso yo hice una propuesta de modificación del artículo quinto transitorio que fue eliminado para que se estableciera un periodo perentorio, un periodo de 4 años para que transcurridos esos 4 años la Guardia Nacional y que ya estuviera constituida o reclutada con un número suficiente de policías civiles, pues permitiera regresar a sus cuarteles y a sus instancias, tanto a los policías militares como navales. Es decir, que fuera un régimen transitorio como lo pidieron muchísimos grupos de derechos humanos. Ellos estaban de acuerdo en la necesidad de que participaran en un principio en esta Guardia Nacional, tanto policías navales como militares, pero en un periodo de transición, en tanto se constituye una fuerza civil suficientemente capacitada y con gran disciplina. Por eso hice esa propuesta y por eso al final me abstuve junto con otros compañeros porque no estamos de acuerdo en que se deba militarizar la seguridad pública en este país. Claro, diputada, usted también hizo el señalamiento de que este artículo 13 que crea el dictamen, el del dictamen que crea la Guardia Nacional, es prácticamente una extensión de la jurisdicción militar. ¿Cuál es el riesgo de este señalamiento que usted hacía el día de ayer en tribuna y que también se desechó? Bueno, el riesgo, más que riesgo, ahí empezamos muchos de nosotros, de diferentes diputados de Morena, a percibir que lo que se estaba proponiendo en el fondo era la constitución de una policía militar, porque tú no puedes aplicar el fuero militar a un ciudadano, está prohibido. Incluso la propia ley de justicia militar establece en el artículo 57 que no se puede aplicar en faltas y en delitos contra la disciplina militar, no se puede aplicar este tipo de delitos que los que ellos tienen a un civil. Y entonces dijimos, ¿cómo es posible que pretendan imponerle a un civil la disciplina militar y que sean juzgados en sus tribunales militares? Bueno, ahí tenemos la respuesta clara de lo que va a ocurrir. En realidad lo que se está buscando es hacer una policía militar y que cuando recluten a los policías federales en automático se van a convertir en militares para poderles aplicar el fuero militar. Claro. Esa era nuestra preocupación, por eso insistíamos en eliminar esa parte del artículo donde se extiende efectivamente el fuero militar, la jurisdicción militar, y nos parecía inadecuado porque sabíamos que parte de los integrantes de la policía de la Guardia Nacional, como estaba establecido originalmente, iban a ser de carácter civil. Entonces, eso nos llevó a hacer una serie de planteamientos, no solo a mí, también hubo otras compañeras que participaron. Casualmente, la mayoría fuimos mujeres. Sí, claro. Y entonces, y defender lo que nosotros consideramos que debe ser lo adecuado en este país, y además decirte que hay una tendencia del 75% a nivel mundial de civilizar, por decirlo de alguna manera, o establecer cuerpos civiles encargados de la seguridad pública. Claro. Diputada, buenas noches. Preguntarle, ¿qué faltó en su bancada? ¿Por qué usted tuvo a bien interpretar que se está hablando de una policía militar, pero las y los diputados de su bancada no tuvieron a bien apoyarla? ¿Qué fue lo que faltó ahí? Bueno, yo pienso que lo que faltó, fue procesamiento interno. Un día antes de que se llevara al pleno la iniciativa, tuvimos una reunión interna y nos presentaron lo que iba a ser la iniciativa. Nos hicieron una presentación
Y muchos de nosotros levantamos la mano porque obviamente surgieron dudas, porque ya veíamos, empezábamos a vislumbrar un esquema distinto. Cuando eliminan el quinto transitorio, pues nos dimos cuenta que lo que se estaba era ya prácticamente proponiendo una policía militar encabezada por un civil. Eso es muy importante señalarlo, porque esa cabeza civil para nosotros es muy importante que se mantenga. Nosotros queremos que quien encabece a la policía sea un civil. Y lo que queremos es un régimen transitorio para que en ese momento sí nos ayuden tanto los policías militares como los navales a enfrentar la crisis o la emergencia de seguridad en este país. Pero no queremos una policía militar, porque tienen una naturaleza distinta. Respetamos a los militares y a los policías navales, pero nosotros queremos un cuerpo de seguridad pública integrada por civiles que estén debidamente entrenados, capacitados, que tengan todas las prestaciones y que le demos toda la dignidad a este cuerpo. Claro. Civil. Diputada, ¿qué significa faltó procesamiento interno? ¿Hubo línea por parte de alguno de los integrantes del grupo parlamentario de Morena? ¿Hubo línea acaso por parte de alguien del gabinete federal? ¿Cómo se dio el cabildeo? ¿Qué es esto de falta de procesamiento interno? No, bueno, me parece que lo debimos discutir al interior de la bancada, que no hubo tiempo suficiente para discutirlo, que les preocupó más generar consensos con otros grupos parlamentarios que generar los consensos internamente, y lo digo con mucho respeto, pero así fue. Y eso creo que fue lo que pues finalmente se manifestó en el Pleno, porque además quiero decirte que nosotros, los integrantes de Morena, tenemos una formación, una historia, una biografía, y vamos a defender nuestros puntos de vista, nuestras convicciones, y también lo que nos llevó, nuestros planteamientos que por los que votó la gente. Claro. Entonces, por eso actuamos de la manera como lo hicimos. Claro. Diputada, por último, ¿qué le diría a sus correligionarios en el Senado de la República, que ahora tienen el dictamen ya prácticamente en sus manos, y pues ante este llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de que quiere o pretende que se recobren estas facultades que lograron eliminarse en la Cámara Baja, bueno, pues que las recupere la Cámara Alta? Bueno, yo les diría a los senadores que se den el espacio interno, sobre todo los senadores de Morena, para discutir con amplitud. Que no desestimen los puntos de vista distintos, porque es importante siempre mantener la pluralidad al interior de Morena. Y que finalmente que prevalezca la libertad, como nos lo expresó el presidente de la República. A mí me llama la atención que un día antes estuvimos con el presidente de la República y lo primero que nos dijo es que teníamos el derecho a votar con absoluta libertad, que era un tema de conciencia y que él respetaría la opinión que expresáramos cada uno de nosotros en lo particular. Y de repente, bueno, pues el grupo parlamentario no escuchó nuestros planteamientos, no les dio la importancia debida y bueno, pues ahora tenemos un resultado y que no le gustó al presidente de la República, y yo espero que busquemos una fórmula que no solo le guste al presidente de la República, sino que también se atienda a numerosos grupos de la sociedad civil organizada que defienden los derechos humanos, que se les atienda debidamente, que se les escuche, que se escuche los planteamientos de cuántas violaciones se han generado por las diferentes instituciones, y me refiero también concretamente al ejército de este país, que lamentablemente está involucrado en hechos totalmente reprobables. Sé que no puedo generalizar, porque también ha habido violencia de parte de las policías federales, pero creo que sí debemos atender con mucha seriedad los planteamientos que nos están haciendo miles de asociaciones, de organizaciones no gubernamentales, de voces independientes, para que no tengamos una policía militarizada. Por eso es importante establecer un régimen transitorio y establecerlo en la propia Constitución, en el lugar que le corresponde, que es precisamente en los transitorios.
Muy bien. Diputada Lorena Villavicencio, un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Mucho gusto estar con los dos. Ivette, muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, tú sabes que las mujeres somos muy valientes y siempre vamos a defender nuestro punto de vista. Así es, muchísimas gracias y por supuesto hay que seguir los planteamientos suyos, pero también reconocer el de Tatiana Cloutier y el de la diputada Avelina López. Claro, y yo las respeto profundamente y son mujeres muy valientes que defienden su punto de vista y son congruentes. Muchísimas gracias, diputada.